medio. Asua es corto, pero Barahona ya es largo. Estuvo en Barahona y en Asua. Ayer inaugurando un acueducto. Una planta de tratamiento. Una planta de tratamiento. Calles asfaltadas. Bueno, como siempre está el presidente en estos fines de semana en estas actividades, pero la nota principal, una de las notas principales del día son sus declaraciones con relación a los combustibles, dadas en el marco de estas actividades oficiales. Dice el presidente sobre los combustibles, dijo varias cosas, que por un lado el gobierno ha gastado unos 500 millones de pesos para evitar traspasar todo el impacto del alza de los combustibles a la gente, y se refirió a que si, nos dijo el presidente Abinader, que si él tuviera un Petrocaribe, los precios no estarían tan caros. Yo creo en ese punto que el presidente Abinader tiene un enfoque un poco divorciado de la realidad, porque Petrocaribe, aquí lo hemos dicho siempre, como programa, tenía y tuvo en su momento, de eso ya hace más de 10 años, un impacto en la cuenta corriente de la balanza de pago. ¿Por qué? Porque en momentos en que el petróleo costaba 100, 120, 130 dólares el barril, se podía diferir parte del pago. Y eso le quitaba presión a la necesidad de divisa del gobierno y de la economía, y permitió mantener precios del dinero estables, precios del tipo de cambio estable, lo que esa parte se reflejaba en una mitigación de los efectos de los precios de los combustibles, porque si adicional al precio del petróleo se afecta la tasa de cambio, que es el segundo componente en la fórmula para calcular el precio de los combustibles, entonces ahí hubiera una afectación mayor. Pero la ley de hidrocarburos de República Dominicana, que es desde el año 2001 que existe, con sus modificaciones, el precio de referencia no es lo que la refinería paga por el crudo o por los derivados, es el precio de referencia del intermedio Texas al cierre del miércoles. Y el W Texas, Western Texas, es el precio de referencia para el petróleo de República Dominicana. Entonces, lo que cueste ahí se mete en la fórmula, que no hay disculpadito que use el término fórmula, que yo sé que no le gusta, se coloca en la fórmula del cálculo y de ahí salen los precios. Se colocan el precio de los combustibles, el precio del dólar, el tipo de cambio a ese día, y de ahí entonces salen los precios de los combustibles. No hay en ellos un elemento del valor de lo que se pague realmente, del pago real. Eso por un lado. Y lo segundo es que Venezuela solamente suple una parte del petróleo. Y ya nada. O sea, ahora mismo, al día de hoy. Suplía. Sí. Al día de hoy, Venezuela no le suple ni a Venezuela. No, ellos están comprando. Están comprando. O sea, ya los últimos años incluso, no estaban. Y los últimos años, los primeros años del gobierno de Danilo, ya Venezuela estaba supliendo el 15, el 20% de la demanda de República Dominicana, y por eso Danilo Medina paga esa deuda, creo que en el 15. Y cuando el presidente se refiere a que estaba pagando intereses, bueno, se colocaron unos bonos para pagar con descuento, pero se pagaron 4.000 millones de dólares con 2.000. O sea, fue una buena operación en su momento. Y se quitó de encima la dependencia de esa deuda que teníamos con Venezuela, que muchas veces condicionaba incluso parte del discurso de política exterior de República Dominicana. Así que yo creo que la respuesta del presidente a este tema de los precios, que evidentemente le mortifica y ha estado generándole ruidos, creo que no es la más adecuada. Yo creo que hay una realidad que no tiene que ver con Petrocaribe, y es que hay un incremento en los precios internacionales del petróleo. República Dominicana no produce un cc de petróleo, y por tanto no podemos controlar nada aquí con relación a lo que suben los precios allá, lo que suben los precios internacionales, y eso es la referencia que hay. ¿Qué se puede hacer? Bueno, buscar la forma de
evitar de alguna forma mitigar un poco como el gobierno ha hecho, absorber parte de los costos hasta donde se pueda. Hay un punto en el cual ya no se puede más. Evitar que el incremento de los precios se traspase al precio del pasaje o de los fletes, de los fletes de transporte de carga, y buscar mecanismos para evitar que el impacto sea mayor. Pero en todo el mundo el precio de los combustibles impacta de forma negativa en la gente y es una realidad con la cual los dominicanos también tenemos que lidiar. Y yo creo que ese debe ser el mensaje fundamental. Y lo otro ya, reitero, ahí hay un conjunto de imprecisiones que yo creo que el presidente no le informaron correctamente sobre algunas cosas que fueron parte de ese acuerdo de Petrocaribe y que de ninguna forma inciden en los precios a los que se pagan los combustibles el consumidor en la República Dominicana. El gobierno tiene una situación muy real y muy dura. El presidente, en la conversación con nosotros aquí en el programa a principio del mes de enero, a principio del mes pasado, el presidente fue claro de que estaba preocupado por el tema del petróleo, por la inflación en sentido general, que una cosa tiene que ver con la otra. Y eso de ayer es una demostración todavía mucho más clara de cómo preocupa al gobierno esto. El gobierno puso 500 millones de pesos y por lo que decía el presidente, y es un asunto que está hoy en la prensa, que el gobierno trata de ahorrar dinero para un poco servir de colchón entre la realidad del mercado internacional del petróleo y lo que el gobierno aplica aquí en la famosa fórmula esta. Es verdad que el gobierno ha estado absorbiendo, ha estado haciendo lo que puede para que esto no se transfiera. Cuando la gente le dice, bueno, aumentó 5 pesos el galón de gasolina, o 4 pesos, 3 pesos el galón del gasoil, la gente lo mide, el que llena su vehículo lo mide, dice, yo llenaba el vehículo con 3.000 o 3.500, ahora yo tengo que pagar 5.000 pesos o 4.800 pesos. El que lo llenaba con 5.000 ahora tiene que pagar 6.800. El que lo llena, ¿verdad? El que no lo puede llenar, que le echa 500 pesos, que le echa 1.000 pesos, como pueda, se da cuenta que la agujita le baja más rápido, ¿verdad? Porque con los 1.000 pesos que echaba, que era lo que acostumbraba a echar, y lo que sube menos. La agujita sube menos. Casi no se mueve. Así mismo es. Y entonces ahí viene lo otro, que es la parte mucho más complicada, pero esto que yo estoy planteando es para el que tiene la oportunidad de contar con un vehículo propio. Ahí viene lo otro, ¿cómo hacemos con los transportistas? Porque el margen de beneficio se reduce o pueden ir a pérdida, inmediatamente esto se produce. Claro. ¿Qué va a ocurrir con el impacto que esto tiene en la producción agrícola, en la producción industrial? Un gran impacto, Dani. Para, digamos, esos tractores con diésel. Esos tractores se mueven con gasoil. El transporte de los camiones que traen a los pueblos, que traen a los mercados, es con diésel. El transportar el ganado que se sacrifica en el mercado es con diésel. Transportar los cerdos, mover los pollos, con diésel. Entonces, impactan los alimentos más que en cualquier otra cosa. En todo, en los productos industriales. Entonces, creo que al gobierno se le presenta una situación muy complicada que yo he dicho, y lo repito ahora, Oscar me decía, yo digo, el gobierno tiene que explicarle eso a la gente. Y el presidente usar su nivel de liderazgo que tiene para explicarlo de manera, yo digo, los presidentes no dan malas noticias, siempre están reservados para dar buenas noticias, pero es un momento de que la gente entienda lo que está pasando. Oscar me decía la semana pasada que yo decía eso, pero que a la gente cuando va al supermercado, es verdad, y es verdad. Cuando usted va al supermercado, usted se dio cuenta que usted la semana pasada fue con 7.000, 6.000 pesos, usted hizo una comprita, y ahora usted va con eso mismo, compra la 3/4 parte de lo que compró, o quizás menos. La gente se preocupa, pues yo creo que estamos viviendo un momento difícil en el mundo. No, pero yo coincido contigo, que el presidente tiene la posibilidad de transmitir un mensaje y que la gente lo entienda, porque además tiene empatía para eso. Sí, sí. Y hay realidades que escapan a él.
cuando usted decía que observaba la y es verdad, y es verdad. Es la verdad, o sea, no está diciendo ninguna mentira. Ninguna. Claro. ¿Qué presidente quiere que las cosas suban? Pero Abinader quisiera que el petróleo estuviera a $10 Mire, o menos. Ócaro, pero que yo lo que te decía era que tú lo que sugerías a la gente era que uno fuera al cine. Decía, Dani, el problema no es el cine. No. Pero perdóname. Era a él que me refería. No, yo creo en eso, ¿verdad? Perdón, pero yo soy un convencido. Cuando estas cosas nos vienen a todos, Hay que apretarse. hay que apretarse el cinturón. Cuando esto no viene, usted tiene que medirse. Yo lo tengo ingreso fijo, lo que recibo al mes son 12,000 o 18,000 pesos. Yo tengo que apretarme el cinturón. Ahora, hay gente que ya no le quedan hoyos. La alternativa, Ya no puede coger uno más. la alternativa de el precio de los combustibles es el vehículo eléctrico. Ahora, yo no conozco cuál es la mecánica de eso. Para usted cargar un vehículo eléctrico, ¿qué le cuesta eso? No, eso puede ser una solución, pero es que aquí todavía. Pero es una solución a 15 años. Aquí no No, tenemos. pero hay muchos carros aquí ya. No, oiga, pero eso tiene dos impacta en problemas. la economía. Tiene dos problemas. Uno, que hay que buscar el dinero para comprar el vehículo eléctrico, y el otro problema, y quizás es el más importante, ¿Dónde suplir? es dónde están los puestos para cargar ese vehículo, para conectar el vehículo. Anunció en la entrevista que le hicimos Luisín y yo en Madrid al presidente de CEPEN, al señor González Buster, Sí. él decía que para este año ellos proyectaban instalar unos 500 puestos, 500 estaciones de carga. En el este. No, en todo el país, país. diferentes puntos del país. Ellos son fuertes en el este, pero ellos van a hacer eso en diferentes puntos del país para que la gente tenga la posibilidad, la opción de comprar el carro eléctrico, coger por ejemplo para San Juan o coger para, Sí. para Santiago, y en los diferentes puntos te lo carga. Eso tiene que hacerse y eso se puede tomar este año y el que viene para poder tener una cantidad de puestos de estaciones para cargar el vehículo. Es más barato, evidentemente, Pero ¿qué es tan barato? Escuché a alguien. Eso no se sabe. Me Bueno, escuché- cuando usted señala eso, que la solución al problema de los combustibles es el auto eléctrico, es la primera vez que yo escucho eso. O sea, aquí cuando se habla del auto eléctrico, se habla de la solución al tema del calentamiento global, que también es relativo. Porque usted para cargar ese carro tiene una planta tirando humo allá atrás. Sí, porque es así. Entonces, Se ruedan. claro, entonces hay que producir energía. hay que producir energía. Sí. Hay que producir energía. Entonces, eso es un debate. Ahora, al día de hoy, lo que se plantea como avance del auto eléctrico es a 15 años. O sea, aquí, y el auto de uso ordinario, de uso de la persona. En De Europa uso para individual. 2030. Para el 2030, fabricantes ya plantean dejar de producir vehículos, pero vehículos utilitarios. Ahora, aquí no estamos hablando de camión de transporte de pasajeros, por ejemplo, o de combustible eléctrico. Espérate, ahí la ONSA anuncia el corredor de la Avenida Independencia para marzo con guagua eléctrica. Serán híbridas. Porque que no es lo mismo. Para que eso ocurra, aquí tenemos que estar. Usted ve, hay ciudades que hace años que operan autobuses con cableado. pero un cableado arriba. Arriba. En Argentina, en Buenos Aires, por ejemplo, en México, eso opera hace años. Sí. Pero tío, tiene que tener un cableado arriba. Hay que pudiéramos hacerlo. O sea, ¿no? Y no confundir híbrido con eléctrico. Híbrido consume menos, pero consume combustible. Lo que pasa es que te genera una dinámica interna que una batería se te carga y te